Amén. Con lo que es el estudio de la palabra del Señor que tenemos este día martes. Amén. Pues siempre en nuestro corazón, ¿verdad?, está el más sincero deseo que todos podamos aprender la palabra y por esa razón, ¿verdad?, es que están estos cultos para que no seamos cristianos como las olas del mar, que son llevados por diferentes vientos de doctrinas para donde quiera, ¿verdad? Así que por eso es bien importante que conozcamos toda la Biblia, hermano. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio del tabernáculo. Vamos a volver a leer el capítulo 25. Ahora vamos a estar en el versículo 17. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 17. Gloria a Dios para siempre. Lo tenemos. Dice la Biblia: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Gracias por tu misericordia. Señor amado, te rogamos, te suplicamos para que tú, Dios mío, te glorifiques, Señor, en este día de culto. Señor, que bendiga nuestras mentes, corazones, para que podamos recibir tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre tienes algo nuevo que enseñarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese por ahí, hermano. Pues en esta noche, esto pues por supuesto, pues todo lo que estamos viendo es lo referente al tabernáculo de reunión o al santuario que estamos viendo que Dios le dio la orden a Moisés que levantara en medio del desierto en el cual se encuentra. Y a grandes rasgos lo que hemos venido mirando pues es que el propósito principal por el cual Dios ordena a Moisés que se levante este tabernáculo, este santuario, es porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. O sea, esa es la idea principal de Dios, mandar que se construya este lugarcito, porque a comparación del templo de Salomón, ¿verdad?, y de muchos otros templos paganos, pues era un lugar pequeño el santuario. Más adelante vamos a ver las medidas y todo eso. Pero, sin embargo, la idea principal de Dios, según nos lo muestra la Biblia, pues es habitar en medio de su pueblo. Y prácticamente, hermanos, siempre ha sido esa la intención de Dios, habitar en medio de su pueblo. De hecho, en el principio así era la relación de Dios y los hombres. La Biblia dice que en el huerto Dios se paseaba, hermano, en el huerto y hablaba con Adán. Estaba en medio de ellos. Y de hecho, cuando todo se termine y cuando ya nosotros hayamos dejado esta tierra y todo se haya terminado, todo el plan de Dios se haya consumado,
pues nosotros vamos a vivir con Dios y Él va a ser nuestro Dios y morará con nosotros en medio de nosotros. Amén. O sea, nada más para que usted mire lo que nosotros estamos estudiando aquí. Esa es la idea principal del tabernáculo. Y también, por supuesto, pues como hemos venido mirando, dar a conocer el plan de Dios, hermano, ¿verdad? Cómo Dios, como hemos venido señalando, pues no es un Dios que las cosas le agarren por sorpresa, sino que Dios es un Dios de orden. Y eso, si usted quiere comprobar eso, pues nada más échele un vistazo al universo y usted va a ver orden por todas partes, orden por todas partes. Amén. Entonces, y como Dios pues es un Dios ordenado, un Dios de orden, pues Dios no es que improvisa las cosas como van saliendo, como van surgiendo las necesidades, sino que Él tiene un plan eterno, hermano, un plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Y eso es algo que estamos mirando, que nos lo va describiendo, hermanos, el tabernáculo. Todo el tabernáculo nos habla de Cristo, nos habla de la persona de Cristo. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos estos pasajes de la Biblia. Bueno, ya vimos lo que fue el arca. En los dos estudios pasados pues hablamos lo que fue referente al arca. Y aunque este utensilio que vamos a ver hoy tiene relación con el arca, se puede decir que en cierta manera es un tanto separado del arca, porque pudiéramos decir que es la cubierta del arca. Allí en la fotografía que el hermano José les compartió, ustedes van a ver que el arca es cuadrada de madera y cubierta por oro, y que encima tiene esta tapa en la cual están esos dos querubines allí, y esa tapa nos habla precisamente, hermano, de algo tan maravilloso y hermoso, y a la vez muy importante, que nosotros como cristianos necesitamos saber. Y lo necesitamos saber porque nosotros hemos sido salvos por eso, y también para poder compartirle a otra gente, hermano, amén, lo que hemos recibido nosotros. No sé quién se recuerde de qué nos hablaba el arca en sí, porque a partir de este utensilio vamos a estar mirando acerca de otra cosa. No es menos importante, es bien importante también, pero el arca nos hablaba de la persona de Jesucristo, ¿se acuerdan? La persona, el oro de su divinidad, la madera de su humanidad perfecta. Pero el propiciatorio entonces ahora nos va a comenzar a hablar de la obra de Jesucristo. O sea, dijimos en el estudio pasado que en realidad todo es importante, pero tenemos que verlo de esta manera, y por eso Dios fue que lo quiso revelar de esta manera, porque la persona de Jesucristo es lo más importante prácticamente dentro de todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque fue por su persona, amados hermanos, y por el sacrificio que hizo Él de su persona en la cruz del Calvario, amén, por lo cual nosotros ahora tenemos salvación. Entonces, porque no sé si se acuerde que vimos que en la cruz hubiera podido morir el hombre más perfecto de la tierra, o el más santo, humanamente hablando, pero no hubiera podido hacer la obra expiatoria, porque no podía hombre. Pudo haber venido el ángel Gabriel de arriba y ser crucificado, o bajar Moisés o Elías o quien sea, pero no se podía hacer la obra que hizo única y exclusivamente la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que es bien importante entender eso en el arca. Pero hoy vamos a hablar del propiciatorio, que es, hermano, prácticamente esto que nos representa tan gráficamente, o sea, así tan claramente, lo que fue la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, esto es bien importante porque esta es una de las doctrinas fundamentales de nosotros los cristianos. La obra de redención, amén, la propiciación por nuestros pecados. Y de esto es lo que nos habla esta tapita que va encima del arca, ¿verdad? Que ya le leímos ahí, donde dice que vas a hacer el propiciatorio. Es esa parte que está hecha de oro puro y que encima tiene a los dos querubines
y que están hechos de una sola hechura, quiere decir, están pegados, es decir, no se pueden quitar de ahí, están pegados, amén, y eso va a ir encima del arca del pacto o del testimonio, amén. Pero vamos a ver aquí, hermano, que es bien importante, amén. Era prácticamente, según lo que acabamos de leer nosotros aquí, el propiciatorio, era prácticamente como que fuera el trono de Dios en la tierra, para que usted tenga una idea más o menos de qué importante es este utensilio, instrumento. Prácticamente es el trono, o era el trono de Dios en la tierra, según nos recalca el verso 22, que nos dice: de allí me declararé. Es decir, Dios quiso hablar desde allí, desde el medio de los dos querubines, allí, desde encima del propiciatorio. Prácticamente, hermanos, se convirtió ese lugar en el trono de Dios aquí en la tierra. Alabado el nombre del Señor para siempre. Entonces, a diferencia del arca, pues este instrumento, hermanos, era de oro puro, lo cual nos está hablando, por supuesto, de lo que es la divinidad. Amén. Y todo esto encaja, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo, que era 100% Dios, era 100% hombre también, pero 100% Dios. Y a diferencia del arca, entonces este sí era oro puro. Y aquí, como quien dice, hermano, comenzamos, o Dios por medio del tabernáculo nos comienza a anunciar la obra redentora que iba a venir a ser un día su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, para quien no tiene conocimiento de la Biblia o de la obra del Señor, pues estas cosas, ¿verdad?, no le van a encontrar mucho sentido. Amén. Pero, por ejemplo, para los judíos que recibieron ellos todo esto era bien importante, hermano, porque ellos sabían lo que significaba para ellos en ese momento. El problema fue que no alcanzaron a comprender, amén, el símbolo o la sombra, amén, de lo que estaba representando para un futuro más lejano. Eso fue lo que ellos no entendieron. Pero ellos sí entendían que estos utensilios tan santos, tan sagrados, tan especiales, eran, hermano, un símbolo de la benevolencia, de la misericordia de Dios para sus vidas. Porque ahí, mayormente hablando de esto, el propiciatorio del arca, pues era, hermano, el instrumento principal, como quien dice, en el día más sagrado del pueblo judío, que era, ¿ustedes se recuerdan cuál día? Vamos a ir haciéndole preguntas para que no se nos olvide, hermano. ¿Se acuerdan cuál era el día más sagrado para el pueblo judío? Están en el libro de Números, capítulo 16. Levítico, perdón. Era el día del perdón, el día del perdón o el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Era ese día, amén, en el cual únicamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote a este lugar del que estamos hablando, hermano, y usar este instrumento del que estamos hablando, solo una vez en el año. Es decir, los demás días, porque siempre había sacrificios, siempre había ofrendas, pero los demás días no entraban a este lugar. Se sacrificaba en el altar, amén. Se sacrificaba allá, allí se degollaban, ahí se derramaba la sangre y todo eso. Pero en este lugar donde estaba el arca, en el propiciatorio, allí era donde una vez al año, era tan especial entonces esto, amén, que los judíos entendían, hermano, amén, el propósito de todos estos utensilios, instrumentos, por causa de la misericordia del Señor presentada a ellos, porque prácticamente Dios les perdonaba todos los pecados, hermano, amén, todos los pecados que habían cometido por error, por ignorancia, amén, Dios se los perdonaba en ese día, amén, aleluya. Entonces, prácticamente se puede decir, como dice el Salmo 85 y versículo 10, era el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraban. ¿Por qué podemos decir eso? Mire, vamos a leer este Salmo 85, verso 10, para que vea que esto puede sonar como un poema nada más bien bonito, pero tiene
un significado bien importante. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Dice el Salmo 85 y en el versículo 10, pero bueno, para que lo entendamos mejor lo podemos leer desde el principio. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y ya cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Hasta ahí. Dice bien bonito: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, se encontraron. Entonces, prácticamente ahí este salmo es un salmo donde se está agradeciendo a Dios por el perdón que ha habido. Amén. Y ahí menciona, amén, cómo Dios prácticamente en el día de la expiación, que era cubrir el pecado en ese tiempo, amén, lo está haciendo y está perdonándole sus pecados. Y se puede entender, hermano, que esto representaba entonces, aleluya, esto que está diciendo el salmista, donde la misericordia, la verdad se abrazan, donde la justicia y la paz se besan. ¿Por qué? Porque ahí Dios en su misericordia está pasando por alto su ira de que debe castigar y que debe de matar a ellos porque son pecadores. Amén. Es decir, Dios, por causa de los judíos, quebrantar sus mandamientos, sus leyes todo el año, Dios debería matarlos, hermano. Debería acabarlos. No debería perdonarlos. Pero como Él es misericordioso, santo, clemente, entonces pone este día una vez al año para perdonarles todas sus iniquidades. De igual manera, cuando ya nosotros vemos en cuanto a la obra de Cristo, amén, vemos también nosotros, hermano, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿se acuerdan? Aleluya, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra maldad. Todos. Pero cuando Dios ve esto, quiere tener misericordia de nosotros. Su ira, perdón, su justicia, que es lo mismo que cuando usted lee en la Biblia, note eso por si un incrédulo le pregunta. Cuando usted lee en la Biblia, la ira de Dios no está hablando de un coraje, hermano. No está hablando de una rabieta, de un coraje de Dios, así como nosotros, no. Está hablando de su justicia. Es decir, la justicia de Dios demanda que el pecador pague por su pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, eso es lo que le toca al hombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces muestra su misericordia. Envía a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero entonces Dios envía a su Hijo a que muera por nosotros. Aleluya. Y entonces es allí, en el propiciatorio, y ahora Cristo, que es la propiciación o el propiciatorio para nosotros, en Él, en ese lugar, se juntan la justicia, amén, primero vimos la verdad, amén, la misericordia y la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que tenemos que morir, porque eso es el resultado del pecado, pero la verdad se junta con la misericordia y entonces sucede el perdón. Amén. La justicia, que es una demanda que hay que ser satisfecha, aleluya, hay que pagar, amén, se junta con la paz. ¿Dónde? En el propiciatorio. Aleluya. ¿Por qué? Porque la justicia dice tiene que morir, pero entonces viene el propiciatorio donde se derrama la sangre y entonces viene la paz
Y ahí se besan la justicia y la paz. Eso fue lo que hizo Jesús, amén, cuando vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo muy conocido. Amén. ¿Qué dice ahí la Biblia? Justificados, pues, amén. ¿Qué dice ahí? Nosotros, aleluya, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados entonces por la fe, por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el propiciatorio significa, hermano, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahí es donde comenzamos a ver. Usted puede leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. Alabado el nombre del Señor. Vamos a pedirle, hermano Esteban, si nos puede leer Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y prácticamente esa fue, de todas las obras que Jesús hizo mientras andaba en la tierra. Porque acuérdense que Juan, cuando termina de escribir el Evangelio, dice: si hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros, dice Juan. No cabrían los libros que se habrían de escribir. 9:12. Gloria al Señor. Entonces, esa fue la obra más grande, hermano. ¿Lo tienen, hermano? Gloria a Dios. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, gloria a Dios. Ahí está, no con sangre que estaban acostumbrados los judíos a ver derramada, de toros, de machos cabríos, sino con su propia sangre, hermano. Vino a traer, ¿qué? Eterna redención. Por eso es que el sacrificio de Cristo es perfecto. No era como los sacrificios de los animales. Porque aquellos aquel sacrificio del día de la expiación, aunque se habla de un perdón, sin embargo, como viene de la palabra, acuérdense, en hebreo es Yom Kippur. ¿Se acuerdan cuando vimos la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación? Esa palabra Kippur también tiene que ver con esto que vamos a ver hoy. Amén. Pero esa palabra significaba nada más cubrir. Es decir, cuando se sacrificaba un animal, una oveja, lo único que se hacía era se cubría el pecado, pero no se borraba. Por eso es que se necesitaba venir constantemente. Pero con el sacrificio de Cristo, como fue eterno, amén, con su propia sangre pura, limpia, sin pecado, entonces fue una sola vez y para siempre. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces, esa obra, amados hermanos, fue la más importante, la más grande de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, nos damos cuenta qué clase de cosas hizo esa poderosa obra ahí. Amén. Vamos a pedirle a hermana Mirna si nos puede leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Ahí nos damos cuenta, hermano, de todo el alcance tan maravilloso que hizo esa preciosa y perfecta obra en la cruz del Calvario. Amén. 2:13 al 15, hermano. Amén, gloria a Dios. Oiga bien todo lo que hizo esa obra, hermano, de Jesucristo, de venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Todo eso nos quitó el pecado, nos quitó las acusaciones que había contra nosotros, nos quitó, hermano, la potestad del diablo de encima, lo derrotó, lo destruyó, amén, y nos dio vida a nosotros. Por eso es que es tan importante, amén, creer esto y tener esto en mente. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Bueno, esta palabra propiciación viene del hebreo caporet, ¿verdad? Se escribe cada kilo A doble P de papá, O R E
Caporet. Esa es la palabra hebrea para esta palabra que nosotros conocemos aquí como propiciación. Amén. Y ese es en el griego, perdón, en el hebreo. Ahora, cuando se escribe el Nuevo Testamento para hablar de esta obra en Cristo, se usa la palabra griega hilasterión, amén, que significa exactamente lo mismo. Propiciatorio o propiciación es H-I-L-A-S-T de Tomás E-R-I-O-N, hilasterión. Eso es. O sea, es la palabra que se usa entonces ya en el Nuevo Testamento para hablar y para, oiga esto, identificar a Cristo con aquella obra o con aquella ceremonia que se hacía en el lugar santísimo una vez en el año. Y para esto, ¿verdad? Podemos nosotros leer Romanos capítulo 3. Gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Lo tenemos? Bueno, ya antes en el verso 23 nos está diciendo que todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire cómo dice, bueno, vamos a leer del 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ahí está la palabra, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, hermano, este pasaje de la Biblia es el que más claramente nos identifica a Cristo como el cumplimiento de esa ceremonia de la que estamos estudiando ahorita. Este pasaje principalmente, Romanos 3:25, alabado el nombre del Señor. A Él fue el que Dios lo puso como propiciación. Amén. Digamos que en lo que era el día de la expiación, el sacerdote entraba y en esa, acuérdese, estaba lo primero que veía encima entonces era el propiciatorio, los querubines, la tapa, y abajo estaba el arca. Y se acuerdan que había dentro del arca otros instrumentos que era la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Entonces, eso en cierta manera, hermano, cubría la ley para que no se pudieran, entonces, como quien dice, acercar directamente a la ley, porque si una persona, como era la ley con el arca, miraba adentro o se atrevía a mirar el arca de adentro, era muerto inmediatamente, muerto, como ya lo vimos en el estudio pasado. Ahora, la única manera entonces era, hermano, y esto estaba tipificando que la única manera de poder entrar y conocer perfectamente y recibir y poder guardar completamente la ley de Dios sin morir era única y exclusivamente a través de la sangre que se derramaba en ese propiciatorio. Ahora, por eso cuando Cristo viene y derrama su sangre, entonces es que a nosotros nos da la capacidad, hermano, de poder entender esa palabra, de poder guardar esa ley, amén, de poder vivir como Dios demanda que vivamos. ¿Por qué? No por nuestra propia fuerza, sino porque Él, amén, lo hizo por nosotros. Él pagó el precio por nosotros y ahora nos da la capacidad de podernos acercar a Dios. Por eso no morimos. Alabado el nombre del Señor. Pero tuvo que hacer por medio de sangre. Cuando Dios perdonaba al pueblo de Israel en el día de la expiación, vamos a ver un poquito al ratito ahí, Dios no miraba otra cosa, Dios no miraba nada más, hermano, que la sangre rociada en el propiciatorio. Eso era lo único que satisfacía a Dios, hermano, ver la sangre derramada en el propiciatorio.
Entonces estaba, en otras palabras, viendo que había un sustituto. Entonces esto estaba apuntando, como volvemos a repetir, a el Señor Jesucristo, lo cual acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 3, versículo 25. Amén. Entonces esta palabra propiciación, lo que significa prácticamente es apaciguar, calmar la ira, aplacar. Esto es lo que significa propiciación. Por ejemplo, usted se acuerda de la oración o de esta historia que nos narra el Señor Jesucristo en el capítulo 18 de Lucas, después de que habla de la viuda, ¿verdad?, y del juez injusto, donde nos habla del publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan? Que los dos subieron al templo y uno oraba y el fariseo oraba, amén, y oraba arrogantemente para él mismo, y el otro oraba también, y el otro, ¿qué le decía? Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Qué estaba diciéndole? En el sentido de la palabra, estaba diciéndole: Señor, inclínate hacia mí, favoréceme, por favor, ten misericordia. Era lo que estaba diciendo, aplácate. Hay salmos en los cuales usted va a encontrar que el salmista dice: aplácate para conmigo, Jehová. ¿Qué está diciendo? Ten misericordia de mí, inclínate, favoréceme con tu perdón, con tu ayuda. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Amén. Apaciguar, calmar la ira, aplacar. Bueno, ya nosotros miramos lo que es la demanda de la justicia de Dios. Amén. Para que fuera satisfecha, pues era prácticamente la muerte la única que la podía satisfacer. Amén. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir de esta manera y no de otra. Amén. Él tuvo que venir de esta manera, no pudo venir de otra. ¿Por qué? Porque la justicia por el pecado demandaba muerte, hermano, muerte. Por eso usted va a leer en Isaías capítulo 53, versículo 6, que el Mesías que está anunciando Isaías tenía que ser molido por nuestros pecados. ¿Sí o no? El castigo de nuestra paz, ¿sobre quién iba a ir? Sobre él. Amén. Por su llaga nosotros habríamos de ser curados. Alabado el nombre del Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice la Biblia que Dios muestra, ¿qué muestra Dios? Su amor, su favor. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿Cuándo lo muestra? Siendo aún pecadores. Ahí es donde Pablo dice: bueno, quizá alguien se anime a morir por alguien que es bueno, pero por el malo, ¿quién se va a atrever a morir? A lo mejor alguien se atreve. Lo dudo, más o menos, lo que entendemos que dice Pablo hoy. Dudo que alguien se atreva a dar la vida por una persona, aunque sea buena. Pero si acaso hubiera alguien dispuesto a dar la vida por una persona, tendría que ser la persona más buena y justa del mundo. Amén. Por la que hay que dar la vida. Pero ¿y quién va a dar la vida por un malo? ¿Quién va a dar la vida por un pecador, por un violador, por un asesino? ¿Quién? Bueno, Dios lo hizo, dice Pablo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, vino a hacer la reconciliación con Dios. Amén. Por medio de Cristo con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Entonces, por eso es que usted va a encontrar en primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2, voy a pedirle a la hermana Glenny si nos ayuda a leer ese, por favor. Primero de Juan 2:2. Hermano Miguel, si nos puede leer primera de Juan 4:10. Por eso es que la Biblia nos muestra a Jesucristo como el único que pudo hacer esto, hermano. Y por eso es que refleja perfectamente este propiciatorio del que estamos hablando. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. El otro, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Ahí está nuevamente la palabra usada, caporet.
propiciación, propiciatorio. Aleluya. En otras palabras, Cristo es el propiciatorio del Antiguo Testamento. Nos anuncia prácticamente su obra, la obra perfecta que vino a hacer el Señor por salvarnos de nuestros pecados, hermano. Es que mire que el pecado es tan terrible, hermano, tan malo, tan dañino, tan contagioso, amén, que si no es por medio de Cristo, nadie se libra del pecado, hermano. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sabe cuánta gente, por ejemplo, hay que demanda justicia aquí en la tierra? ¿Y sabe cuánta gente, por ejemplo, hay que, no sé, les hacen algo o pasa algo malo contra ellos? Y hay gente que dice, pero ¿cómo Dios no extermina toda la maldad de esta tierra? ¿Cómo Dios no acaba con toda esa gente perversa? Y mucha gente grita eso y se queja con Dios por eso. ¿Cómo Dios no extermina? Bueno, si Dios tuviera que exterminar a los malos de esta tierra, nos vamos todos, hermano. Todos. ¿Por qué? Porque el problema del pecado, hermano, es universal. En otras palabras, si alguien, incluso dentro de la iglesia, hermano, si nosotros estamos en la iglesia, pero no tenemos a Cristo y no entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida y lo creemos con todo nuestro corazón, el pecado nos envuelve, hermano, nos destruye, nos abraza, nos contagia, amén, y por último nos lleva al infierno. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Cada día, todos los días, Jesús es nuestro propiciatorio. Fue una vez y para siempre. En otras palabras, ya Cristo no tiene que volver a hacer ese sacrificio. Lo que yo tengo que hacer es creer en ese sacrificio, aceptar ese sacrificio. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bueno, sí, hermano. Perdón, ¿cómo dice, hermano? Amén, sí. Bueno, eso lo explica claro el mismo apóstol Juan cuando escribe la primera carta, si no me falla la mente, en el capítulo 3, donde habla que los que pecan son del diablo. Ahí está hablando de la práctica del pecado. Pero cuando habla, por ejemplo, si lo que usted está diciendo es en el sentido de que todos los días fallamos, de que todos los días nos equivocamos, amén, entonces ahí mismo es donde Juan escribe también y dice, amén, que si hemos cometido pecado, amén, nosotros, amén, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero por supuesto si confesamos nuestro pecado. Pero tenemos que hacer la diferencia de que no se está hablando de un pecado deliberado, o sea, de vivir en pecado. ¿Sí me entiendes? O sea, porque una cosa es vivir en pecado y otra cosa es caer en un pecado o fallar o debilitarse y caer, como decimos en México, meter la pata, ¿verdad? Y otra cosa es que yo abiertamente me esté deleitando en el pecado. Entonces ahí sí es la diferencia prácticamente. Amén. Exacto. O sea que una persona puede pecar y la Biblia claramente nos da, hermano, a saber que en Dios hay restauración. O sea, la persona se puede restaurar, Y por supuesto, ¿verdad? Pues, ¿a quién puede engañar a Dios, verdad? Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe cuando una persona, hermano, se peca y se arrepiente de corazón. Dios lo sabe. ¿Están ahí? Dios lo sabe. O sea, hay gente que peca, pero no se arrepiente de corazón. Dios lo sabe. O sea, puede ser que delante de los hombres quede, ok, se reconcilió, pero Dios sabe si se reconcilió de corazón o no. Y si Dios sabe que no lo hizo de corazón, sigue en pecado delante de Dios, aunque esté reconciliado. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es bien importante comprender eso. Pero de que ahí está en la sangre de Cristo como un sacrificio para limpiarnos, ahí está, eso nadie lo quita. ¿Sí, hermano? Amén. ¿Verdad? Hebreos capítulo 10, verso 26. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermano, todo esto era un símbolo para qué. Cuando nosotros vamos precisamente al libro de los Hebreos, capítulo 9, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo del
6 al 14, vamos a ver, esto era un símbolo prácticamente, hermano, para el presente, es decir, para cuando estaban ellos allá y para nosotros en el día de hoy. Gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Lo tenemos, Hebreos 9, 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando, oiga eso, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, hasta que venga Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, aquí en este libro de los Hebreos está claramente explicado el simbolismo que tenía lo que estamos estudiando acá en el Antiguo Testamento. Acuérdense, esto es un complemento, hermano, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está claramente explicado. Podemos leer también Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4. Nos dice ahí: porque la ley teniendo la sombra, ahí está otra vez, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Y después entra diciendo, ¿verdad? Ya donde dice, amén, que entrando en el mundo, Cristo dice, vengo para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Ahora, todo esto, por supuesto, estamos haciendo referencia a esta obra de expiación que hizo Cristo como propiciación, poniéndose en nuestro lugar. Se habla prácticamente, hermano, entonces de una sustitución. Nosotros somos los que deberíamos estar colgando en esa cruz por malos, por sinvergüenza, por pecadores. Nosotros. Pero fue Él el que murió por nosotros. Un sustituto, hermano. Eso es, ¿verdad? Se puede hablar de una sustitución, alabado el nombre del Señor. Y note que es perfecto, no hay por qué volver a repetirlo. O sea, quiere decir entonces que lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica, y fíjese que esto la mayoría, diríamos que un 90% o 99% de los católicos no lo saben. Católicos solo van a la misa el domingo, se persignan, se comen la hostia y se van para afuera. Pero si ellos supieran de lo que están participando, hermano, yo creo que lo pensarían dos veces si entendieran de verdad. Porque en la misa, lo que se hace según el credo de la Iglesia Católica es, hermano, el sacrificio de Cristo continuamente por el perdón de los vivos y de los muertos. Es una declaración oficial del Vaticano cuando se celebra una misa. Cada día que hay una misa en la idea católica se está sacrificando a Cristo. Una vez, 2 veces, 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces, alrededor del mundo. ¿Cuántas misas no hay, hermano, en un día? 100,000 misas, digamos.
alrededor del mundo. Bueno, 100,000 veces se está sacrificando a Cristo en la idea de ellos. ¿Qué es esto? Blasfemia. ¿Por qué blasfemia? Porque aquí estamos nosotros leyendo que el sacrificio de Cristo fue perfecto y solamente fue una vez. Entonces, hermano, y parece ser que esto no tiene nada de malo, pero esta es una doctrina diabólica. Por eso es que están en serios problemas, hermano, esta gente. Por eso es que usted cuando llega al libro del Apocalipsis, amén, usted va a ver que a la gran ramera la van a juzgar, pero le van a dar, hermano, de verdad, duro. ¿Por qué? Por todas las abominaciones que cometió. Y parte de esas abominaciones es esa, de querer pretender sacrificar a Cristo todos los días, hermano. Amén. Haciendo a un lado lo que la Biblia dice, creyendo que se comen el cuerpo de Cristo con la hostia y la sangre, literalmente. Eso es una doctrina católica, hermano. Así que qué tremendo es eso en realidad. Pero bendito el nombre del Señor, que aquí entendemos nosotros, hermano, que esto simple y sencillamente era una sombra para el tiempo presente, lo que ahora tenemos nosotros en Cristo. Amén. Entonces, las dimensiones del propiciatorio pues eran igual que lo de que el arca, solamente, ¿verdad? Pues no la altura, pero en términos de nosotros, ¿verdad? Para entenderlo mejor nosotros, pues sería lo que es 1,10 m más o menos de largo y unos 65 centímetros de ancho, sería más o menos, o digamos, usted que es más gringo ya que hispano, ¿va? Unas 23 pulgadas y unas 23 pulgadas de ancho y unas 39 pulgadas de largo, aquí en medidas de pulgadas. Amén, para que entendamos, ¿va? Porque aquí se maneja la pulgada. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermano, eso era prácticamente lo que es el propiciatorio. Y también nosotros vemos que este propiciatorio tenía estos seres angelicales llamados querubines, ¿verdad? Y bueno, es algo importante también, amén, porque según lo que nosotros podemos entender, acuérdese pues, hablar, por ejemplo, ya meternos en lo que es lo que se llama la angeología, que es el estudio de los ángeles, pues ya es bastante profundo, ¿verdad? Pero poquito lo que podemos entender nosotros, se puede entender, hermano, que estos ángeles o estos seres angelicales prácticamente como que son bíblicamente el orden más grande de ángeles que existen, porque estos son los que tienen siempre y se muestra en la Biblia como más o el acceso directo a la presencia de Dios. Siempre que se habla de gloria de Dios, siempre que se habla de trono de Dios, siempre usted va a ver en la Biblia que aparecen los querubines. O sea, quiere decir que estos en lo que son las jerarquías o los rangos, si se pudiera decir, o órdenes de ángeles, son los más cercanos al trono de Dios, porque existen lo que son los serafines, los arcángeles, los ángeles, y hasta ahí menciona la Biblia, si no me equivoco, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ¿no? De ahí afuera ya no menciona más. Hay doctrinas como la Iglesia Católica, yo no sé de dónde sacan ellos, pero a cada le ponen tienen ángeles nombres para los ángeles. La Biblia nomás nos dice de 2 ángeles. ¿Se acuerdan cuáles? Gabriel y Miguel. Son los 2 nombres únicos que menciona. Pero entonces ahí la Iglesia Católica menciona que uno se llama Rafael y que otro no me acuerdo cómo se llama. No, se me olvidó cómo se llama, pero uno se llama Rafael y yo no sé si fueron allá a preguntarle a Dios o algo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y aún a los demonios le pone nombre, hermano. Eso es meterse ya en lo que a uno no le incumbe, y por eso es que salen tantas cosas. Pero lo poquito que podemos saber de estos querubines, la primera vez que nosotros vemos que la Biblia habla de querubines, ¿quién se acuerda dónde fue? Eso ya lo vimos, hermano. Ahora sí me los agarré en curva, ¿no? Amén. Fue en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Cuando Dios sentenció a lo que fue el hombre, la mujer, a lo que iba a resultar por causa del pecado, entonces Dios los expulsa a ellos del huerto, y es entonces en el libro de Génesis, capítulo 3, amén, versículo 24, donde por primera vez aparecen estos seres angelicales.
Amén. Ahora, no está muy bien explicado ahí cómo Dios los puso, si eran, muy probablemente, yo pienso, este es un pensamiento, eran verdaderamente querubines y no simplemente unas estatuas, porque estaban, dice la Biblia, que los puso allí y puso en medio de ellos una espada también que se revolvía, una espada de fuego que se revolvía. ¿Cuál era el propósito? Amén. Guardar, vamos a leerlo si quiere para que no lo parafraseemos nada más, para guardar el acceso al árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 24. Lo tenemos. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. O sea que Dios puso a estos seres angelicales allí, ¿para qué? Para prohibirles la entrada a los hombres y así pudieran tener acceso al árbol de la vida. O sea, la idea es más o menos, según verdad los eruditos bíblicos y todo esto, que lo que Dios quería era evitar que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera eternamente y para siempre en pecado. O sea, si en esa condición Adán comía del árbol de la vida, amén, entonces iba a quedar en pecado por la eternidad. Esa es la razón más entendible que hay, ¿verdad? Para mirar la razón de Dios poner estos seres ahí para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. Y, ¿verdad? Pues lógicamente nosotros pues, no podemos especular mucho, pero el huerto del Edén no sabemos bíblicamente qué haya pasado con él. Muy probablemente hay unos que piensan que se destruyó en el diluvio, pero hay otros que piensan que Dios lo levantó al cielo, ¿verdad? Y bueno, para mí no tiene ningún problema, porque si Dios lo hizo aparecer ahí, Dios lo pudo llevar también, siempre. Referencia a Jesús, bueno, tiene ese simbolismo también, tiene ese simbolismo de Jesús. Amén, pero ahí era como quien dice, ¿verdad? Un huerto literal, ¿verdad? Literal. Y no sabemos qué pasó entonces con el Edén. Y esos querubines, entonces, si Dios levantó el Edén, pues entonces Él los levantó. Sí, hermano. Sí. Amén. Amén. Sí, por eso mayormente es para prohibirle al hombre la entrada ahí. Amén. Entonces ahí es, hermano, donde nosotros vemos la primera vez, ¿verdad? De ahí en fuera también nosotros vamos a ver, podemos entender que la espada que tenían ellos significa la justicia de Dios. Amén. Los querubinos, por supuesto, en la Biblia nos hablan de la santidad de Dios. Usted se recuerda en Isaías capítulo 6, que Isaías también vio allí. Amén. Nos habla también, hermano, prácticamente son estas criaturas angelicales de mayor proximidad, como estábamos diciendo, a Dios. Y si queremos leer algunos pasajes, podemos leer el libro de Ezequiel en el capítulo 1, el versículo 5 al 10. Ahí nos habla también la Biblia acerca de los querubines. Amén. Ezequiel capítulo 1, verso 5 al 10. Vamos a leerlo ahí, hermano. Alabado el nombre del Señor. ¿Puede alguien buscar Ezequiel 10, 17? Hermana Mirna, si nos ayuda, por favor. Y yo leo Ezequiel 1, 5. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas,
y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. O sea, esos son querubines que está mirando Ezequiel allá, en esa visión que Dios le dio junto al río allá en Babilonia. Sí. 10:17, hermano. Cuando se paraban ellos, y cuando se alzaban, ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. Amén, gloria a Dios. Está hablando ahí de los espíritus de los seres vivientes. Ezequiel capítulo 5, versículo 11 también, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14, ahí nos menciona otro poquito más acerca de estos seres. Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces ahí nos está hablando de los seres vivientes que está identificando en Ezequiel también como los querubines. Amén. Y estamos viendo que tienen un acceso directo a Dios, hermano. Sí, hermano. 4:3 de Apocalipsis. 4:6 también. Si que está anotando, ¿verdad? Apunte Apocalipsis 4:6. O sea, hay, y verdad, son ciertos pasajes que hablan, hermano, de esto, ¿verdad? Estos querubines entonces estaban ahí, ¿para qué? Para representar la santidad de Dios. Amén. Y ellos tenían que hacerlos, tenían que fabricarlos mirando uno a otro, enfrente uno de otro, con sus alas extendidas, y mirando hacia dónde, hacia el propiciatorio. ¿Por qué? En representación de lo importante ahí era, amén, mirar la sangre que era derramada, amén, para limpiar esos pecados, o para cubrir, como era en el caso de Israel, esos pecados. Ahora bien, pues para nosotros entonces, hermano, está representando esto que estamos diciendo, aleluya, del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, ahí prácticamente vamos a dejarle con este estudio de lo que es el propiciatorio. Creo que lo más importante es que entendamos que esta es la obra de la crucifixión, de la redención, amén, de Cristo, bien representada en este instrumento que parece ser algo sencillo, pero que Dios quiso por medio de eso enseñarnos todas estas verdades tan maravillosas. Así que yo creo que debemos darle gloria a Dios por eso, hermano, y al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos ilumina después con la Biblia para que podamos entender todas estas cosas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que ahí le vamos a dejar en esta noche. Amén. No sé si alguien quiera comentar algo más, si no, pues vamos a darle gracias a Dios, amén, y a orar también por las ofrendas. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios mío. Oh Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Padre. Gracias, Espíritu.